Razones trigonométricas. En las razones trigonométricas vamos a usar un triángulo rectángulo. ¿Qué significa rectángulo? Que tiene un ángulo de 90 grados. En todo triángulo, si sumamos los tres ángulos, nos da 180 grados. En este caso, como son triángulos rectángulos, ya sabemos que uno va a valer 90. Entonces, los otros dos ángulos de ese triángulo van a valer 90. Por eso acá pusimos que alfa más beta es igual a 90. Entre estos dos suman 90 porque 90 más 90 nos dan 180 grados. Por ejemplo, alfa podría valer 40 y beta 50 o alfa 60 y beta 30. Sí, pueden ser, no significa que los dos van a valer 45. Pueden tener diferentes medidas cada uno de los ángulos. Bien, ahora vamos a empezar a ver razones trigonométricas. En las últimas clases estuvimos viendo lo que era el teorema de Pitágoras. ¿Qué sabíamos? Que el lado que estaba frente al ángulo de 90, este lado de acá, siempre lo llamábamos hipotenusa. Este lado de acá es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está enfrente al ángulo de 90. Y estos dos lados los llamábamos catetos. Eso vimos con el teorema de Pitágoras. ¿Qué se le agrega ahora? Que estos catetos van a tener nombres específicos, no solo catetos. Van a ser catetos adyacentes o cateto opuesto. Eso va a depender del ángulo donde me voy a posicionar. Vamos a ver cómo es esto. Si yo me posiciono en este ángulo de acá que es alfa, el cateto que está enfrente a ese ángulo donde yo voy a seleccionar enfrente va a ser cateto opuesto. Y el otro cateto se lo va a llamar cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Ahora, si yo me posiciono en el otro ángulo, que es beta, va a cambiar. Los catetos ya no van a ser de esa manera. Si yo me posiciono en este ángulo, ahora este va a ser mi cateto opuesto y este de acá va a ser mi cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es ver dónde está la hipotenusa, siempre enfrente al ángulo de 90, y después estos van a ser catetos. Pero tengo que ver si es adyacente u opuesto. Y eso va a depender de dónde me posiciono. Si me posiciono en alfa, este va a ser opuesto y este va a ser adyacente. Si me posiciono en beta, este va a ser opuesto y este de acá va a ser adyacente. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque voy a usar estas tres razones. ¿Qué me dice? Que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Parece mucho lío, pero ahora vamos a ver que no lo es. Por ejemplo, para el seno vamos a empezar con este ángulo, de alfa, ¿qué voy a necesitar? El cateto opuesto. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto? Vale C. Dividido la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? A. Ahora voy a hacer el coseno de alfa. El coseno de alfa. Para el coseno voy a necesitar el cateto adyacente. De alfa, el cateto adyacente es B. Dividida la hipotenusa. Que la hipotenusa nunca cambia, siempre es la misma, el lado que está enfrente al ángulo de 90, que es A. Y por último nos queda hacer la tangente de alfa. Vamos a ver, la tangente necesito el opuesto y el adyacente. En alfa el opuesto es C y el adyacente es B. Así que nos queda así. Bien, ya ahí armé el seno, el coseno y la tangente del ángulo alfa. Ahora vamos a hacerlo, pero del ángulo beta. El seno de beta, de vuelta, me posiciono en este ahora. De beta, para el seno necesito el opuesto.
Así que va a ser B, dividida la hipotenusa, que sigue siendo A. Ahora vamos a sacar el coseno de beta. Para el coseno necesito el adyacente. El adyacente es C y la hipotenusa A. Y por último, la tangente de beta. Para la tangente necesito el opuesto dividido el adyacente. El opuesto dividido el adyacente. Bien, y ahí encontramos el seno, el coseno y la tangente de beta. Ustedes en el ejercicio, en los dos primeros ejercicios tienen que hacer esto. Tienen que ver, si les da el seno del ángulo, cuáles son los dos lados que se relacionan. Siempre vamos a tener una razón, un ángulo y dos lados. Siempre va a estar armado así. Para el ejercicio 1 y 2 lo tienen que hacer de esa manera.